Hermanos, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente compartiendo nuestros estudios en la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y bueno, hoy vamos a ver el capítulo 3 de el capítulo 2, vamos a ver el párrafo número 3 de la Santísima Trinidad. Entonces dijimos que nuestro capítulo 2 ha sido los atributos de Dios, la relación de Dios con el universo que Él creó, y bueno, ahora tenemos la relación de Dios consigo mismo acerca de la Trinidad. Así que vamos a leer por ahí el párrafo número 3. Dice así: este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder, una eternidad, teniendo cada una toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Dios, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos ayudes, Dios, a entender un poquito acerca de tu naturaleza, y que este pequeño conocimiento que podemos obtener de ti nos impulse a adorarte e inflame nuestros corazones de amor y devoción por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, durante la historia de la Iglesia, si ha habido una doctrina que se ha atacado, ya sea desde fuera de la Iglesia o desde adentro, ha sido la doctrina de la Trinidad, y pues evidentemente con esto la deidad de Cristo y posteriormente la del Espíritu Santo. Y es comúnmente creído que tanto en el pasado es lo que ha sido atacado, y en el futuro seguramente también será lo que las futuras generaciones encontrarán en su camino para como que luchar contra esto. Las doctrinas, la doctrina de la Trinidad y la deidad de Cristo es lo que la Iglesia va a estar recibiendo como ataques. Cuando las personas atacan la doctrina de la Trinidad, por lo general tú puedes ver que pues hay cierta ignorancia en ellos, ¿no? Suelen decir que la idea de Trinidad es absurda y que es ilógica, porque ellos están como entendiendo la Trinidad como una contradicción aritmética, ¿no? Matemática, es decir, 1 más 1 más 1 es igual a 1, ¿no? Esa es como que la idea que la gente tiene de lo que la Trinidad es. Pero eso no es la Trinidad. La Trinidad no son tres dioses en un solo Dios, es un Dios en tres personas, y la verdad es que es algo imposible de comprender para nosotros, pero sí podemos tener una noción. Una vez escuché a alguien decir que la versión NBI de la Biblia era del diablo, porque pues quitaba un pasaje de Primera de Juan, esta parte donde se menciona que tres son los que dan testimonio, y como que habla muy explícitamente de la Trinidad. Y esta persona decía, no, es que ellos quitaron esa parte y por lo tanto son antitrinitarios y son del diablo. Y bueno, realmente la doctrina de la Trinidad no depende de un pasaje, ¿no? Puedes quitar perfectamente ese pasaje, que es dudoso porque los manuscritos más antiguos no lo contienen, pero realmente no necesitas ese pasaje, o si lo quitas de la Biblia, la doctrina de la Trinidad sigue ahí. Hay abundantes pasajes para probar y defender la doctrina de la Trinidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Y el pasaje en el que nosotros nos vamos a estar apoyando más es en el Evangelio de Juan, en el prólogo del Evangelio de Juan, que es el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Si hay un pasaje que nos puede ayudar con mucha claridad a defender la Trinidad, es este pasaje, y pienso que también el capítulo 1 de Hebreos es sumamente claro para defender la Trinidad. Pero quiero contarles un poquito una historia, y después vamos a ir tratando brevemente estos dos pasajes. Hermanos, en el siglo III hubo un sacerdote llamado Sabelio. Sabelio es uno de los herejes más conocidos en la historia de la Iglesia, y él comenzó a enseñar algo que en la actualidad se le llama por el nombre de esta persona sabelianismo, pero también se puede encontrar con el nombre de modalismo o monarquismo, ¿no?, en el ámbito de la Iglesia. Pero bueno, entonces modalismo, sabelianismo, monarquismo viene siendo lo mismo. Yo voy a tratar de usar sabelianismo, pero si hago un intercambio de palabras, pues ya saben que me refiero a la misma enseñanza. Hay muchos otros nombres con los que han designado esta herejía de Sabelio, pero bueno, vamos a usar principalmente estos tres nombres: modalismo, sabelianismo y monarquismo. Bueno, ¿y en qué consistía esta enseñanza hereje de Sabelio? Bueno, a Sabelio le parecía ilógico y contradictorio creer en la Trinidad. Enseñaba Sabelio que hay un solo Dios. Sin embargo, el Hijo y el Espíritu Santo no eran personas en la Trinidad, sino que más bien eran formas en las que Dios se revelaba o se manifestaba. La manera en la que el modalismo o el sabelianismo suele explicarse es que Sabelio enseñaba que Dios tenía como máscaras, ¿sí? El Dios Padre se puso la máscara del Hijo y vino a la tierra. Y después se puso la máscara de Espíritu Santo y podemos ver actuándolo como Espíritu Santo. Pero entonces no es que había tres personas en la deidad, sino que era una misma persona, pero revelándose de diferente manera. El ejemplo favorito de Sabelio era como el sol brilla en el cielo y entonces los rayos emanan del sol, pero el rayo del sol no es de la misma sustancia que el sol, es una emanación del sol. Entonces así el Padre es el sol y un rayo es Jesús. No es el sol mismo ese rayo, es algo que surge del rayo, del sol, perdón. Entonces Sabelio decía que no hay tres personas, hay una sola persona, y las otras dos, el Hijo y el Espíritu Santo, son una emanación de Dios, una revelación de cómo Él quiso manifestarse a las personas. Y realmente lo atractivo de esta doctrina es que en cierto sentido tiene mucho sentido, tiene mucha lógica. Pensar en que como un Dios, que son tres personas, solo es un Dios. Si el Padre no es el Hijo, ¿por qué no son dos dioses, sino uno? Entonces Sabelio quiso simplificar la cosa para que suene lógico y que tenga sentido común, y él dijo, no, es que el Hijo es el Padre, solo que manifestado de otra manera, igual con el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque esto suena bastante lógico y podría ser probable, no calza con las Escrituras. Porque, por ejemplo, en las Escrituras tenemos el huerto de Getsemaní, cuando Jesús estaba orando fervientemente y le decía a su Padre, Padre, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces,
tú puedes ver cómo hay una distinción y cómo hay una conversación entre las dos personas, entre Cristo y el Padre. Si el sabelianismo fuera verdad, entonces este pasaje de las Escrituras, bueno, y muchos otros, no deberían estar en la Biblia, porque no calzan con el modalismo, con el sabelianismo. Podemos pensar en el bautismo de Jesús. Cuando es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, los cielos se abren y una voz dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces puedes ver cómo el Espíritu Santo no es el Padre, no es una manifestación diferente del Padre, y el Hijo no es una manifestación diferente del Padre. Son personas distintas, aunque los tres son un Dios. En el tiempo de Sabelio, en el siglo III, hubo un hombre, un teólogo, hermanos, también considerado padre de la iglesia. No sé si has escuchado de él. Su nombre era Tertuliano. Y Tertuliano se opuso a la herejía de Sabelio, al modalismo. Tertuliano, hermanos, fue un hombre muy hábil con las palabras y se dice que Tertuliano estudió Derecho y era un hombre muy preparado y inventaba muchas palabras, y dentro de las palabras que él inventó fue el concepto de Trinidad, ¿no? Él fue el que acuñó este concepto. Tertuliano fácilmente derrotó, aplastó las herejías de Sabelio y las expuso. Y Tertuliano, aunque detuvo las herejías de Sabelio, la cosa no quedó ahí, porque esta herejía se apagó con Tertuliano, pero después tuvo algunas cuestiones que siguieron avanzando en la herejía. Hay que hablar del Imperio Romano. El Imperio Romano era sumamente grande para este tiempo, al punto tal que tenía una especie de división, ¿sí? Estaba el este y el oeste. Por la grandeza que tenía, por su extensión territorial, entonces solía estar dividido así el esquema religioso. En el occidente, de donde era Tertuliano, hermanos, él desarrolló un lenguaje, porque era muy hábil para expresarse, en el que fácilmente podía él comunicar la doctrina de la Trinidad. Él utilizó la palabra usía, que significa sustancia, esencia o naturaleza, y diferenció esta palabra con la palabra persona. Entonces ¿cuántas sustancias hay en Dios? ¿Cuántas esencias? Una sola esencia, pero hay tres personas. Y él construyó este lenguaje, explicó muy bien y entonces fácilmente expuso el error del sabelianismo. Sin embargo, en el oeste, en el lado oriental, teníamos no a Tertuliano, sino a Orígenes. ¿Sabes? Orígenes atacó el problema del sabelianismo, del modalismo, de una manera distinta. Él comenzó a desarrollar un lenguaje de subordinación. El Hijo describió al Padre como alguien que no había sido engendrado, al Hijo como Él eternamente engendrado, y después al Espíritu Santo como procediendo del Hijo y procediendo del Padre. Aunque este esfuerzo de Orígenes funcionó para refutar el sabelianismo, bueno, tiempo más adelante va a tomar un giro inesperado, porque las enseñanzas de Orígenes fueron un poco confusas, no eran muy claras, y bueno, dio unos problemas en el sentido de que uno de sus estudiantes
Luciano, Luciano de Antioquía, llevó esta idea de la subordinación a un extremo, y entonces empezó a enseñar que si Dios es el Padre, el creador de todas las cosas, y el Padre engendró al Hijo, entonces aquí ya no vemos modalismo, entonces vemos como el Padre y el Hijo son dos personas distintas. Sin embargo, Luciano empezó a decir que como el Padre es el creador de todas las cosas y Él engendró al Hijo, entonces la esencia del Padre no es la misma que la del Hijo. Que ellos no estaban unidos en la esencia divina, estaban unidos simplemente porque compartían la misma voluntad. Y así que de esta manera, pues los esfuerzos de Orígenes por refutar el sabelianismo tomaron un curso inesperado, y bueno, sus estudiantes lo llevaron a esta subordinación a un punto extremo donde empezaron a enseñar que Jesús sí era Dios, pero era una deidad inferior. Y entonces Dios creó todas las cosas y Cristo fue la criatura más poderosa que Dios creó. No hay nadie superior a Él en la creación, pero no es Dios. Pero como sigue siendo superior a todos, pues también sigue siendo digno de adoración. Entonces podemos adorarle, aunque no es igual en sustancia al Padre. Y bueno, Luciano tuvo otro discípulo que se llamó Arrio. Arrio radicaba en la ciudad de Alejandría, una ciudad sumamente importante para el Imperio Romano. Y en Alejandría, pues como en cada ciudad, había un obispo en la iglesia, porque en este tiempo, por lo general, cada ciudad tenía solo una iglesia, y obviamente cada iglesia estaba a cargo de un obispo, ¿no? De un anciano o de un pastor. Y Arrio le escribió a Alejandro, el obispo de Alejandría, diciéndole que Dios no fue engendrado por nadie, pero que Cristo fue engendrado por el Padre y que por lo tanto el Hijo era una criatura, era un ser creado, que hubo un momento en el que Cristo no era, que hubo un momento donde Cristo no existía y que su existencia procedía de que el Padre lo había engendrado. Ahora, esta situación fue creciendo, las enseñanzas de Arrio fueron tomando fuerza y Alejandro, el obispo de Alejandría, condenó las enseñanzas de Arrio y llamó a un concilio, el concilio de Alejandría, y 100 personas aproximadamente vinieron a este concilio para discutir el tema. Y bueno, Arrio sostuvo que hubo un tiempo en que Cristo no era, y que por lo tanto era una persona creada. Y aquí, hermanos, empieza a haber una construcción de palabras para poder explicar este problema y darle una solución. Y bueno, las palabras son un poquito difíciles, pero yo creo que sí las podemos entender porque hay algunas palabras que usamos en la actualidad, ¿no? Y bueno, la primera palabra es la que creía Arrio, era heterousios. Hetero significa diferente y usios significa sustancia, ¿no? Por ejemplo, la palabra heterosexual significa diferente sexo. Entonces, heterousios, diferente sustancia. Era lo que creía Arrio, que era discípulo de Luciano, que era discípulo de Orígenes. Entonces él decía, Jesús, el Hijo, es diferente en esencia que Cristo, que el Padre. Cristo no es coeterno, no es coesencial. Jesús fue engendrado y por lo tanto en algún momento antes de la creación el Padre dio origen a su existencia.
aunque Cristo está por encima de todos y esto lo hace tener el derecho de ser adorado, pero no tiene la misma esencia que el Padre. Es una deidad inferior. Alejandro de Alejandría condenó esto y formularon una palabra en el concilio de Alejandría diferente a la de heterousios. Es homoousios. Homo significa mismo y usios, como ya dijimos, significa sustancia. Entonces, misma sustancia. Entonces, ¿qué estaban enseñando el obispo de Alejandría y el concilio que se formó para discutir esta herejía? La misma sustancia. Cristo es coeterno, Cristo es coesencial y cosustancial con el Padre. Nunca hubo un tiempo en que Jesús no exista. Él es eterno, Él siempre ha sido y comparte la misma sustancia que el Padre. El Padre y el Hijo son lo igual, el mismo grado de Dios, ¿sí? Son iguales. Dios Padre es igual que Dios Hijo, aunque no son el mismo, ¿no? Lo interesante de esto, hermanos, es que Arrio, este hombre que decía que Jesús era como una especie de deidad inferior, acusó a Alejandro de practicar o de creer o enseñar sabelianismo, de enseñar modalismo. Porque, ¿qué estaba diciendo Alejandro? Que Cristo y que Dios eran coesenciales, que eran igual de Dios, ¿no? O sea, que el Padre no era más Dios que el Hijo. Y el gran error de Arrio, hermanos, evidentemente Alejandro no era sabelianista. El gran error de Arrio fue que para él lo más importante era perseguir lo que parecía lógico para él y enfatizar la trascendencia del Padre, la superioridad del Padre, y esto lo hizo dejar de lado implicaciones vitales, ¿no? ¿Cómo podía Cristo salvar sin ser Dios? ¿O cómo podría Él ser el Salvador si era una criatura? Y bueno, el arrianismo también atentaba contra la encarnación. ¿Qué es la doctrina de la encarnación? Que Dios se hizo hombre. Pero si Arrio enseñaba que Jesús no era Dios, entonces Dios no se hizo hombre. Dios no tomó cuerpo de carne para llevar el pecado en su cuerpo. Y por lo tanto había muchas implicaciones negativas para la herejía de Arrio, como las hubo también para la herejía del sabelianismo. Arrio, hermanos, hizo imposible la salvación de las personas, porque si el arrianismo era verdad, si Cristo no era Dios, entonces no podía salvarnos. El sacrificio que hizo en la cruz no era suficiente, perfecto y eterno. Bueno, pero lo interesante es que Arrio no consideró estas implicaciones importantes. Él se enfocó en el otro lado de la moneda, que era la singularidad de Dios, en exaltar al Padre por encima del Hijo. Y bueno, algo interesante es que desde el sabelianismo o modalismo, que era esta idea de que Dios utiliza máscaras, esto comenzó a principios del siglo III, ¿sí? Por ahí del 220, pero para el siglo IV todavía había controversias con lo que se había originado ahí, ¿no? Estamos hablando de ¿qué te gusta? 80 años. El sabelianismo estuvo como en el 260 después de Cristo, entonces había pasado unos 40 años, unos 50 años, entonces estaba ahora la controversia del arrianismo. Bueno, hay algo importante que mencionar respecto a esto. La controversia y estas peleas doctrinales estaban volviendo muy acaloradas y Constantino, porque ya estamos en el siglo IV, es el emperador del Imperio Romano.
Y Constantino, hermanos, había derrotado a otros emperadores o otros césares para tener el poder absoluto del imperio. Y bueno, tomó el poder absoluto, trajo paz y estabilidad al reino, y ahora estaba viendo que estas peleas acaloradas estaban causando cierta inestabilidad otra vez. Y entonces él decía, no. Mucho trabajo me costó lograr estabilidad en el reino como para perderla. Y entonces Constantino hizo algo muy interesante. Él llamó al concilio de Nicea. Este concilio se considera el primer concilio ecuménico. ¿Quiere decir esto? Que reunió a todos los obispos de todo el imperio, los trajo para discutir este tema y que se acabara de dar como una conclusión final a esta controversia para poder sostener el imperio en estabilidad. Y bueno, este concilio se llamó el Concilio de Nicea y se celebró en el 325 después de Cristo, y se dice que acudieron más de 300 obispos y en total eran más de 2000 líderes de iglesias. Y bueno, entonces se reunieron para tratar este problema. Ahora, hermanos, los concilios en la historia de la iglesia no se formaban para establecer nuevas doctrinas o formular nuevas doctrinas. Lo que hacían los concilios era analizar estas doctrinas que se estaban presentando. Entonces, trazar toda la historia de la iglesia hasta el tiempo de los apóstoles y decir, ok, esta doctrina que tú estás enseñando, Sabelio, no la enseñaron los apóstoles, no la creyeron los discípulos de los apóstoles, no la creyeron los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles, y por lo tanto no es algo que ha estado ni en la Biblia ni en la iglesia por consecuencia, y por lo tanto es herejía. Eso es lo que hacían los concilios. Tomar aquella enseñanza que se ponía en controversia, verla a la luz de las escrituras y también comprobar si era algo que la iglesia había sostenido como verdad. Y bueno, entonces, evidentemente el arrianismo fue considerado como hereje. Esta palabra hetero, diferente, usios, sustancia, dijeron, es una herejía. El Padre y el Hijo son homoousios, tienen la misma sustancia. Ahora, hermanos, el Concilio de Nicea afirmó la Trinidad, pero debemos entender que el Concilio de Nicea no la inventó. Ellos simplemente afirmaron algo que ya estaba en la iglesia, que había sido enseñado desde la época apostólica, pero que se había puesto en tela de juicio por las enseñanzas específicamente de Arrio. Y Arrio, la verdad es que era un hombre muy habilidoso para hablar, y entonces era fácilmente que él confundía o enredaba y decía cosas muy, pues muy engañosas, ¿no? Por ejemplo, al punto que él decía, no, es que Dios creó al Hijo, pero cuando Dios adoptó al Hijo, entonces el Hijo se volvió Dios, y entonces por lo tanto sí es Dios también. Entonces trataba como de envolver y por ahí escabullirse de alguna manera con tal de seguir enseñando su herejía. Ahora, como Constantino tenía el deseo de poder establecer paz y estabilidad, y las doctrinas estaban siendo muy peleadas muy acaloradamente, entonces llamó a este concilio de Nicea, se estableció que el arrianismo era una herejía, y bueno, finalmente se derrotó al arrianismo. Pero por cuestiones políticas, Constantino
le pidió a Alejandro que volviera a recibir a Arrio. Alejandro era el obispo de Alejandría. Entonces, aunque Alejandro estuvo en desacuerdo con esto, porque evidentemente era un hereje y no había aceptado que Jesús y el Padre eran cosustanciales, pues se molestó mucho, pero tenía que obedecer la autoridad del emperador. Hermano, Constantino murió. Entonces viene a sucederlo, bueno, sus hijos. Y el hijo de Constantino, que llegó a esta zona de Alejandría, fue Constancio. Y Constancio que se sujetaba al credo niceno. Él defendía y creía la Trinidad. Sin embargo, un amigo muy cercano a Arrio, era como su brazo derecho, llamado Eusebio, Eusebio de Nicomedia, él era obispo en Constantinopla, pues empezó a hablar con Constancio y lo convenció de dejar la doctrina de la Trinidad y pues creer en el arrianismo, en que Jesús era una deidad inferior al Padre. Y bueno, así pasó. En ese tiempo Alejandro, el obispo de Alejandría, muere y viene a reemplazarlo, como quien dice, su ayudante, que había estado acompañándolo muchos años, su discípulo, Atanasio. Atanasio se volvió el obispo de Alejandría. Dado que este Constancio aceptó y abrazó el arrianismo comenzó a permear por todos lados. Y algo muy interesante que pasó con los arrianos es que ellos empezaron a meter doctrina a lo que cantaban. Empezaron a enseñar arrianismo por medio de cantos, para así hacerlo más popular. Y entonces el arrianismo infectó toda la iglesia dentro del Imperio Romano. Y bueno, al punto tal que se estableció tal doctrina. ¿Y sabes qué pasó después? Como Constancio el emperador se hizo arriano, después estableció obispos en las ciudades importantes que eran arrianos también. Así que realmente la doctrina de la Trinidad y de la deidad de Jesús se puso tela de juicio de manera que parecía como que estaba a punto de exterminarla. Muere Constancio y viene al trono otro emperador llamado Teodosio. Teodosio hace que Atanasio, que había sido el sucesor de Alejandro, regresara del exilio al que lo habían condenado cuando el arrianismo fue aceptado por el emperador Constancio. Entonces Atanasio regresa, pero Atanasio no se ha movido de su creencia, de lo que sabe que la Biblia enseña. Sabe que la Trinidad es bíblica. Y de hecho Atanasio se le llama muchas veces Atanasio contra mundum. Atanasio contra el mundo, contra todos. Porque en un momento donde la doctrina del arrianismo fue aceptada como la verdad bíblica, Atanasio siguió defendiéndola, incluso cuando parecía todo perdido. Y bueno, entonces ya que está Teodosio, Atanasio habla con Teodosio, expone la doctrina de la Trinidad. Teodosio, hermanos, llama nuevamente a un concilio llamado el Concilio de Constantinopla para revisar el Concilio de Nicea. ¿Te acuerdas el que hizo Constantino? Entonces, el Concilio de Nicea había afirmado la Trinidad, pero ¿sabes qué? Quizás lo había hecho de una manera que no era tan clara y tan definitiva. Tenía como un lenguaje un poco nebuloso, así medio borroso, no era sumamente claro.
Y entonces, por esta razón, el arrianismo lo venció, porque aprovecharon la falta de claridad en la declaración del Concilio de Nicea para seguir metiendo las enseñanzas de Arrio, y bueno, también tiene mucho que ver los favores y la corrupción en la política y la conveniencia personal por encima de las escrituras. Bueno, hermanos, entonces en el Concilio de Constantinopla se revisa el Concilio de Nicea, se reafirma, pero ¿sabes qué hacen? Dicen las personas que están revisando esto, los miembros del concilio, necesitamos hacerlo más claro y explícito. Y nosotros no tenemos el trabajo de inventarnos doctrinas, ni establecer doctrinas nuevas, ¿no? Necesitamos buscar algo que no se haya enseñado antes y descubrir cosas en la Biblia que no han sido descubiertas. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es serle fieles a las Escrituras. Ahora, fíjate bien. La Biblia, hermanos, es viva y eficaz. Pero la iglesia también tiene la responsabilidad de meditar en las Escrituras y llegar a reflexionar en ellas para extraer de ellas, valga la redundancia, reflexiones teológicas, las cuales podamos compartir con los demás. Muchas veces se dice, es que ¿para qué tenemos una confesión de fe? Es que ¿para qué enseñamos si simplemente necesitamos leer la Biblia si es clara? Sí, la Biblia es clara y la debemos estudiar. La Biblia es nuestra última fuente de autoridad. Pero ¿sabes qué? Muchas veces, cuando alguien lee la Biblia y no le entiende, viene y te pregunta, oye, ¿por qué dice esto? ¿Qué significa esto otro? Y es tu deber, y es mi deber como la iglesia de Cristo, que nosotros hagamos explícito aquello que la Biblia dice, que lo podamos explicar de una manera clara y entendible. Entonces, muchas veces no va a ser necesario simplemente leer la Biblia. Hay que explicarlo, hay que darle sentido al pasaje. No estamos inventando una nueva doctrina, la estamos haciendo más digerible, más entendible, porque, bueno, evidentemente hay cambio de idioma, hay cambio de cultura y es nuestra responsabilidad poder expresar claramente lo que la Biblia nos enseña. Así que esto hicieron los del Concilio de Constantinopla. Revisaron el Concilio de Nicea, que había sido hecho unos 15 años atrás, en el 325, y entonces se dieron cuenta, esto es la verdad. Esto es lo que la Biblia enseña, la Trinidad. Y entonces formularon este credo niceno-Constantinopla, donde claramente se afirma la doctrina de la Trinidad. Fíjate bien, te lo voy a leer, dice así: creo en un Dios, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Ahora, fíjate bien cómo formularon el credo, es hermoso. Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces aquí ya estamos viendo cómo atacan directamente la herejía del arrianismo, porque Arrio confundía la idea de engendrado con creado. Entonces, Cristo nunca fue creado, sino que, como dice aquí, fue eternamente engendrado por el Padre, de la misma naturaleza del Padre. Y dijimos que era homoousios, ¿sí? Son exactamente igual de Dios, igual de divinos, esa es la palabra, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre,
Y en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Quise leer lo final porque yo sé que va a ser chocante que diga que creo en la Iglesia una santa, católica y apostólica, porque rápido pensamos en la Iglesia católica romana de la actualidad. Hermanos, la Iglesia católica romana es una iglesia apóstata. Como puedes ver, en este credo niceno no se está diciendo que María es la mamá de Dios, como que ella es una diosa también. Ellos se sujetaban al credo apostólico. Lo que los apóstoles enseñaron, ellos fueron fieles en defender y en creer, y por eso te conté toda esta historia. Conforme van pasando los años y en el Imperio Romano, los obispos empiezan a tener más poder que el mismo emperador, y después se instituye esto de los papas, y la Iglesia toma un poder y un rol político y militar muy grande. Entonces la Iglesia completamente se aparta, pero estamos hablando que esto pasa como hasta 1300 y 1400 ya en el medievo. Entonces estos hermanos que le llamaban la Iglesia católica, porque católico significa universal, creían lo que tú y yo creemos y defendían por eso, incluso murieron por eso. Ellos tienen más cosas en común con nosotros que aquellos que hoy se llaman la Iglesia católica. Quedó completamente apartada de la verdad, apartada de lo que Dios enseña, porque mezclaron las creencias paganas de las religiones del Imperio Romano, porque al final de cuentas, cuando la Iglesia empieza a tomar poder y se instituye y se forza a los demás a hacerse cristianos, entonces se empieza a llenar de corrupción. No hemos tocado, ni siquiera leímos los pasajes de Juan y de Hebreos. Lo vamos a ver muy rápidamente. Juan 1, del 1 al 5, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, ahí hay caso cerrado. En el principio era el Verbo, era el Logos, estamos hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, estaba con Él, pero el Verbo era Dios. Entonces podemos ver aquí la distinción de que Jesús no es el Padre, pero el Padre es Dios y Jesús es Dios. Una misma sustancia, dos personas. Ahora fíjate bien, porque actualmente los testigos de Jehová y los mormones son una regurgitación del arrianismo. Y de hecho es increíble cuando tú lees la historia del arrianismo y investigas un poquito, te vas a dar cuenta de cómo ellos usan los mismos argumentos lógicos para desafiar o para desacreditar la Trinidad, ¿no? Están diciendo, no, es que no tiene sentido que Dios sea uno y tres a la vez. Sobreenfatizan la deidad del Padre, la unicidad del Padre, no la deidad, la unicidad del Padre, al punto tal que eliminan, ¿no? o quieren hacer ojos ciegos a las verdades de la Biblia respecto al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, aquí es muy claro
que el verbo era Dios. Ellos todavía van más lejos que los arrianos, porque ellos modifican la Biblia con tal de poder meter su doctrina hereje. Y entonces, si tú lees, alguna vez te topas con uno, te va a leer este pasaje y en su Biblia va a venir: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. ¿Te acuerdas lo que decía Arrio? Que no, es que Dios creó a Jesús, pero como lo creó superior a todo, pues es una especie de Dios inferior, pero igual lo podemos adorar. Es falso, es contradictorio. Tanto los testigos de Jehová, falsos testigos de Jehová, y los arrianos estaban enseñando un politeísmo. Ya no creían en un Dios, creían en dos dioses, uno superior y en uno inferior, pero eran Dios. ¿Y sabes qué? Entonces te van a decir también: no, bueno, realmente no es Dios, es un ángel, era un buen hombre. Pero ¿qué encontramos en la Biblia? Que Cristo comparte los mismos títulos con el Padre, ¿no? Tú puedes ver en el Evangelio de Juan como él dice a sí mismo ego eimi, que es en griego yo soy, y lo vemos en el Éxodo: yo soy el que soy. ¿Y cómo se define Jesús? Dice: ¿no crees que yo soy? Haciendo referencia al nombre de Jehová. Eso es lo que significa Jehová, el que existe en sí mismo. Y Jesús está diciendo: ¿no crees que yo existo en mí mismo? Cuando dice: ¿no crees que yo soy? Jesús también comparte el título de Adonai, de maestro, el de Señor. ¿Recuerdas en los evangelios cómo los mismos fariseos odian a Jesús? Lo odian, lo aborrecen. Y entonces, cuando Jesús sana a alguien el día de reposo, Jesús dice: esto lo hago para que sepan que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces los fariseos quedan pensando como: bueno, pero Dios es el Señor del día de reposo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Sí, soy yo. Yo soy Dios. Yo soy el Señor del día de reposo. Al final de cuentas, ¿por qué crucifican a Jesús? ¿Por qué se rasga las vestiduras el sumo sacerdote que lo condena? Porque él dice: yo soy el Hijo de Dios, haciéndome igual a Dios. Entonces, ¿acaso Jesús está diciendo mentiras o está diciendo la verdad? Si está diciendo la verdad, entonces debemos reconocer y doblegarnos ante su persona. Si está diciendo mentiras, entonces murió por sus propios pecados y no por los del mundo. Y la Biblia es mentira, porque Jesús dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces no puede mentir. Entonces cuando Jesús dice: yo soy Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, está diciendo la verdad y está afirmando lo que la iglesia ha afirmado desde que fue fundada sobre, valga la redundancia, el fundamento de los apóstoles. Jesús es cosustancial, es coesencial con el Padre, y a la vez, derivado de esto, es que el Espíritu Santo también es cosustancial con el Hijo y con el Padre, aunque procede de ellos. De hecho, hermanos, me encanta Hebreos 1, me encanta porque Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Te acuerdas que hemos visto esa palabra en Usía? La sustancia, el siendo la imagen de su misma esencia, de su mismo ser, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y sigues leyendo en el versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez,
Yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez introduce el primogénito del mundo y dice, adórenle los ángeles de Dios. ¿No dice Dios? Yo soy un solo Dios y no compartiré con nadie mi gloria. Los apóstoles no dejaron que los adoraran, los ángeles no dejaron que los adoraran, pero Cristo sí recibe gloria. Y este es el versículo más contundente, hermanos, versículo 8, Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios Padre le está diciendo al Hijo, Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermanos, Cristo es Dios, es 100% Dios, es igual de divino que el Padre y que el Espíritu Santo, porque hay una sola sustancia divina. Pero en esta esencia divina hay tres subsistencias, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Cristo no es Dios, no tenemos salvación. Si Cristo no es Dios, ¿por qué llamarle príncipe de paz? Padre eterno. Entonces Dios no se encarnó y la Biblia nos miente por todos lados. Es insostenible, hermanos, negar la deidad de Dios y no tener que borrar la mitad de las escrituras o más de la mitad de las escrituras, porque constantemente nos enseña que Dios es un solo Dios en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y esto no es sabelianismo, porque el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas distintas, coesenciales, inseparables, que se relacionan entre sí. Para finalizar, hermanos, tiene muchas implicaciones la Trinidad, pero quizá la más hermosa es que Dios nunca ha estado solo. Dios no se siente solo, porque Dios se deleita, el Padre en el Hijo en el Padre, el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Dios se deleita en sí mismo porque Dios es una comunidad. Dios nunca está solo, porque Dios es tres personas en una esencia. Dios es el Dios de las relaciones. Él sabe lo que es tener una relación perfecta y eterna. Y de esta gran verdad, hermanos, surge el Evangelio. El Padre envía al Hijo. El Padre escoge a los que el Hijo ha de venir a morir por ellos. Y el Espíritu Santo viene a convencer a aquellos por los que el Hijo murió, por los que el Padre eligió. Viene el Espíritu Santo a guiarlos para adorar el nombre de Cristo, para arrepentirse y entregarse al Señor. Podemos ver la Trinidad en acción. Nuestro Dios es incomprensible, pero nos da destellos de su magnífica e infinita gloria para que lo adoremos y para que nos quedemos anonadados y sorprendidos de un Dios que no podemos comprender, pero que sin duda ha venido a visitarnos, a salvarnos y en quien nos podemos gozar. Nos vemos la próxima semana.